Muy buenos días, un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Acceso a la justicia inclusivo con énfasis en las personas con discapacidad visual, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en Derecho de Familia. La garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia debe abordarse desde la perspectiva material y no solo enfocado de mera consagración formal, mirando con el mencionado prisma la preservación integral de esta prerrogativa que exige asegurar para las personas en condición de discapacidad no solo la posibilidad de promover acciones y de comparecer nominalmente ante la justicia, sino de ser partícipes activos de las actuaciones judiciales o administrativas donde se vean involucrados sus intereses. Debemos aclarar que existen distintas clases de discapacidad sensorial, física, mental o psicosocial, pues dependiendo de ello se implementará el trato diferenciado con finalidad inclusiva, determinando en cada caso cuáles son los componentes o actividades concretas para garantizar el acceso a la justicia que la persona en condición de discapacidad requerirá, para tomar las medidas necesarias y efectuar los ajustes razonables que se requieren en cada caso concreto. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar el tema del acceso a la justicia de las personas con discapacidad visual. Vamos a discutir los retos y oportunidades de mejora que tiene la Administración de Justicia para garantizar su acceso en condiciones de igualdad y calidad. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Cristina María Solano Valencia, abogada con estudios de maestría en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, sede Santa Marta. Ha sido asesora jurídica en el sector privado, auxiliar judicial, juez cuarta civil de Santa Marta, oficial mayor, juez segunda de familia de Santa Marta, juez promiscuo de familia de Fundación. Actualmente, la doctora se desempeña como juez primera promiscuo de familia de Ciénaga. Tan pronto termine la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctora Cristina María, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Alexandra Cuellar Pineda, coordinadora académica de la Escuela Judicial. Un saludo desde el municipio de Ciénaga, Magdalena, que se hace extensivo a las doctoras Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, así como a todos los magistrados que integran esa corporación, e igualmente a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se encuentren conectados en esta videoconferencia. Para abordar el estudio de esta videoconferencia vamos a apoyarnos en una presentación en que vamos a ir teniendo nuestros lineamientos generales respecto de el acceso a la justicia inclusivo con énfasis en las personas con discapacidad visual. Y debemos principiar entonces por recordar o por contextualizar que el acceso a la justicia es un derecho fundamental, así está previsto, no solamente por nuestro ordenamiento jurídico interno, sino en todos los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Colombia, tocando aspectos tan sensibles y tan discutidos como el tema del plazo razonable en la especialidad penal, e incluso el acceso de las personas a un enfoque diferencial respecto de sus situaciones particulares. Por esa razón y desde la óptica
de que el acceso a la justicia es un medio para la materialización de otras prerrogativas fundamentales, como el debido proceso, bien sea en su modalidad de ejercicio del derecho de acción o previendo el desarrollo del derecho a la defensa, puede materializar otras prerrogativas tan importantes como, por ejemplo, en nuestra área de familia, la satisfacción de una obligación alimentaria o la exoneración de una obligación alimentaria, nos lleva a hablar del acceso a la justicia inclusivo. Este acceso a la justicia inclusivo va dirigido a permitir a las personas en especiales condiciones de desigualdad acceder a mecanismos efectivos de protección o restablecimiento de derechos, o en su defecto para la defensa de sus intereses mediante la remoción de los obstáculos que imposibiliten o dificulten su participación activa, puntualmente para lo que hoy nos interesa en actuaciones judiciales. Y para desarrollar este abrebocas, debemos recordar que las especiales condiciones de desigualdad pueden provenir de diferentes contextos, de diferentes escenarios. Tenemos a las personas en situación de desigualdad y por tanto sujetos de especial protección desde la perspectiva del artículo 13 de la Carta Política Colombiana, a las personas con discapacidad, como es nuestro tema el día de hoy. Sin embargo, no podemos dejar de lado ni desconocer que existen otras personas en condiciones de desigualdad por otros motivos, como por ejemplo, hacer parte de una minoría o grupo étnico con unos lineamientos diferentes de aplicación de justicia al sistema jurídico colombiano, que desde su pilar fundamental, que es la Constitución, guarda respeto por las normas propias desde ese ámbito, como sucede, por ejemplo, con la jurisdicción indígena. También debemos recordar que se insiste, no solamente involucra la modalidad de ejercer el derecho de acción, sino también resistir una pretensión. Debe garantizarse como uno de los fines del Estado colombiano, que debe verse cumplido a través del ejercicio de las funciones constitucionales y legales de la rama judicial. Toda persona en el territorio colombiano debe poder tener acceso material a la justicia. ¿Qué quiere esto decir? Que la consagración formal de que toda persona puede acceder a la justicia a través de la presentación de una demanda tiene que tener un impacto en la realidad, no solamente en las grandes ciudades donde hay muchos bienes y servicios a disposición de la mayoría de las personas que cuentan con la posibilidad, la capacidad y los medios para adquirirlos, sino también en donde no existe esa facilidad y esa multiplicidad de opciones para las personas. Sin embargo, repito, hoy vamos a enfocar nuestra disquisición en punto de las personas en situación de discapacidad o en condición de discapacidad. Recordemos que el concepto de discapacidad nos indica que es una deficiencia física, mental, intelectual, sensorial o psicosocial a largo plazo de una persona que puede impedir u obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad o su interacción en los distintos ámbitos de la vida, incluyendo pero sin limitarse al desarrollo personal, proyección familiar, decisiones médicas, actividad negocial y obligacional, así como también la actividad social en facetas artísticas, deportivas o culturales en igualdad de condiciones con los demás. Cuando hablamos de deficiencia, no lo hacemos desde una perspectiva discriminatoria ni diminutiva de la condición de
porque es una mera condición de una persona, sino precisamente para resaltar que esa persona, en atención a lo ya mencionado, es decir, a lo estatuido por el artículo 13 de la Constitución Política, es merecedora de un trato especial para que pueda ver mitigadas esas diferencias y pueda estar en un plano de igualdad material, aunque si bien no lo esté desde su propia realidad, pueda ejercer sus derechos, pueda decidir libremente cuál es el desarrollo que quiere darle a su vida y en especial, como lo estamos viendo hoy, en acudir a la justicia en cualquiera de las modalidades de participación ante ella. Las categorías o clases de discapacidad puede ser física, por afectación sistémica, de movilidad, puede afectar la piel, el pelo, las uñas. Las afectaciones sistémicas, bien tenemos sabido que pueden ser algo tan sencillo como una hipertensión arterial, una cirrosis hepática, hay personas que deben andar con una bala de oxígeno porque sus pulmones presentan una falla. El sistema pulmonar presenta una falla. Existen otras personas que deben estar con una bolsa de colostomía porque su sistema digestivo presenta una falla. Entonces, cuando tenemos una discapacidad física por afectación sistémica, tenemos personas en las cuales alguno de los sistemas de su organismo está defectuoso y requiere, en atención a esas especiales medidas que hay que tomar para garantizar que ese sistema no vuelva a fallar o para suplir esa falla del sistema para que el cuerpo siga funcionando, debemos remover las barreras para el acceso a la administración de justicia. Es decir, la discapacidad física no se limita solamente a las personas con movilidad reducida o con carencia de autolocomoción, como podemos hablar de las personas en situación de paraplegia o de cuadraplegia. Incluso, ¿por qué se incluye piel, pelo y uñas? Porque existen personas para las cuales su condición de tener este tipo de afecciones, que es una condición física, resulta afectando su capacidad para relacionarse con el mundo que la circunda, lo que podría generar eventualmente, y en efecto en algunas ocasiones así sucede, una discapacidad mental del tipo psicosocial. Por ejemplo, una persona que pueda tener una seborrea muy fuerte, afecta su interacción desde la faceta social del individuo. Será un ser que no querrá salir al colegio, salir a la universidad, tener bailes, ir a actividades donde se involucre, relacionarse con otras personas de las que puede ser objeto de crítica. Las capacidades, la discapacidad sensorial es la que tiene que ver con los órganos de los sentidos. Tenemos una capacidad fonoauditiva o que solamente puede ser una capacidad auditiva. Recordemos que no todas las personas que carecen de capacidad auditiva, es decir, los comúnmente mal denominados sordos, no siempre carecen de la capacidad de producir habla. Cuando existe esa doble discapacidad, tanto de producir habla como de la escucha, se denomina discapacidad fonoauditiva, y cuando solamente se carece de la capacidad de oír, es auditiva. La visual ya sabemos que puede ser total o por disminución de la capacidad, valga la redundancia, visual. Sin embargo, tenemos otros sentidos, como son el gusto, el olfato, el tacto. Podemos tener otros problemas en la voz o en el habla. Por ejemplo, se celebra el Día Internacional de la Persona Tartamuda. Entonces,
si bien hay ahí también una conjunción de factores, porque el tema de la tartamudez involucra una rigidez de los músculos de la garganta y de ciertos músculos faciales que impiden a las personas articular adecuadamente de manera continua, y por esa razón se produce una repetición involuntaria de ciertos movimientos que generan los mismos fonemas. Está involucrado con él, hace parte de la discapacidad sensorial, porque está relacionada con el habla como expresión del individuo. Desde la parte mental, podemos tener una discapacidad desde la perspectiva cognitiva, es decir, son personas que no comprenden el mundo de la misma manera, o comprendiéndolo de la misma manera generan condiciones y generan consecuencias diferentes de las mismas realidades que como lo hace la mayoría o el común denominador de las personas. También desde la perspectiva de la discapacidad mental tenemos la psicosocial, donde, como decíamos hace algunos minutos, puede derivar de una condición netamente física, como lo hablábamos ahorita, de una enfermedad crónica y degenerativa de piel, pelo o uñas, o también puede ser, o también en el caso de interrelación entre la enfermedad física y la discapacidad mental, podríamos hablar del caso de la bipolaridad, por ejemplo, y existen otros casos en los que la discapacidad mental desde la perspectiva cognitiva no está relacionada con la discapacidad física, como las personas que tienen retardos mentales leves, moderados o severos. En cuanto al acceso, ya entrando en nuestro tema de aterrizaje, en cuanto al acceso a la justicia de las personas en situación o condición de discapacidad. Nótese en primer lugar que la ley 1996 de 2019 hace referencia a las personas en situación de discapacidad. Ha hecho carrera una interpretación según la cual ese cuerpo normativo se limita a amparar a las personas en situación de discapacidad mental. Sin embargo, mi interpretación es que la ley 1996 está a disposición de la protección de las personas con discapacidad, cualquiera que sea su fuente, cualquiera que sea su modalidad, cualquiera que sea su clase, aunque no todas las disposiciones allí contenidas les sean aplicables. Sin embargo, para el tema que hoy nos interesa, nos remitimos puntualmente al numeral 6 del artículo 3 de ese cuerpo normativo, que nos habla de los ajustes razonables. Y nos dice que los ajustes razonables son aquellas modificaciones y adaptaciones que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los ajustes razonables es la forma de tornar en igual lo desigual. Es la forma de tornar en alcanzable un escenario, una participación que de otra manera le estaría impedida u obstaculizada a la persona en situación de discapacidad. Y el numeral 5 del artículo 4 de la misma ley 1996 de 2019 nos enseña que debemos atender al principio de la accesibilidad y nos los
refiere diciendo que en todas las actuaciones se identificarán y eliminarán aquellos obstáculos y barreras que imposibilitan o dificulten el acceso a uno o varios de los servicios y derechos consagrados en la presente ley. Es decir, nos pone la ley 1996 directamente a los administradores de justicia y a quienes desde sus diferentes posiciones participan de todo el proceso de administración de justicia, en la posición de remover todas esas barreras, todos esos impedimentos, todos esos obstáculos que impiden o vuelven difícil el acceso de estas personas en situación de discapacidad a la administración de justicia. Esas barreras u obstáculos pueden ser físicas, pueden requerirse la adecuación de locaciones, salas de audiencias, oficinas administrativas, dependencias judiciales como los centros de servicios o las secretarías comunes, implementando, por ejemplo, rampas de acceso, ascensores, información ya en punto del énfasis de esta charla, implementando información en sistemas de lectoescritura braille, guías podotáctiles de encaminamiento y alerta y áreas texturizadas para que la persona en situación de discapacidad visual pueda saber dónde está, para dónde va, cuál es la forma correcta de entrar y de salir sin necesidad de depender de otra persona, porque a eso se encamina el acceso material y la remoción de barreras y la adopción de medidas y de ajustes razonables. Estas medidas físicas no siempre las vemos garantizadas en nuestras sedes de trabajo. Es frecuente encontrar edificaciones donde se presta el servicio de administración de justicia que carecen de cualquiera de estas medidas inclusivas que se han enlistado a mero título de ejemplo. Sin embargo, existen formas de suplirlas, algunas de ellas, no todas. Por ejemplo, si no tenemos una información pública en sistema de lectoescritura braille, ni guías pododáctiles, ni áreas texturizadas, podemos estar pendientes del usuario en situación de discapacidad visual y de manera respetuosa acercarnos al usuario, preguntarle, ante todo, la remoción de barreras en el acceso a la justicia requiere un punto de partida que es primordial y es eliminar la conmiseración como punto de partida de la atención a los usuarios en situación de discapacidad e implementar el respeto integral por todos los usuarios de la administración de justicia, sin que quiera decirse que hasta este momento no se conserva y se preserva, simplemente que como servidores, como personas solidarias, como personas que además de servidores judiciales somos miembros de una comunidad, de una familia, de un entorno que se vuelve, sí, más que solidario, se vuelve sensible a las condiciones de otro ser humano, tendemos a partir de minimizar la capacidad de la persona que tiene una evidente discapacidad visual. Y lo que esta persona tiene defectuoso o lo que tiene afectados son sus ojos, más no sus restantes capacidades. Entonces tenemos que partir por preguntarle: buenos días, señor, ¿necesita ayuda? ¿Desea usted orientación? ¿Necesita guía para llegar
hacia dónde se dirige, lo podemos direccionar, lo podemos acompañar. Finalmente, es una forma de indicarle al usuario en situación de discapacidad visual que respetamos su autonomía, que respetamos su libertad de locomoción al no intentar direccionarlo de manera impositiva, sino de manera inquisitiva, preguntando si desea apoyo para su desplazamiento o si ya conoce el camino y sabe para dónde va. En cuanto a la accesibilidad a la información, y vamos a hablar más detenidamente de esto con ocasión de dos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia que vamos a comentar. En cuanto a la accesibilidad de la información, tenemos que, por regla general, se ha venido implementando un cambio en el lenguaje utilizado en las decisiones judiciales y se ha venido tornando en una constante implementación de lenguaje claro, sencillo, comúnmente manejado en la respectiva comunidad donde se desenvuelve el servidor judicial. Y esto en atención a que en virtud de la implementación del Código General del Proceso, el juez es una persona mucho más presente en el imaginario de los usuarios. Ahora el juez se conoce, se sabe quién es. Estas personas con discapacidad visual, al interactuar con el juez en una audiencia, en una diligencia, van a tener a través de la percepción de la voz del juez una imagen mental de lo que el juez es y de lo que el juez les traduce. Pero para que esa imagen esté completa, eso que el juez quiere decir debe llegar en un lenguaje comprensible para la persona, sea en situación de discapacidad visual o en cualquier situación. Sin embargo, no, para las personas en situación de discapacidad visual, la accesibilidad a la información involucra el formato en que la información se presenta. ¿Por qué? Porque existen formatos en los cuales la información no es útil y ni siquiera es accesible para la persona en situación de discapacidad visual. Por ejemplo, nada hacemos nosotros como servidores judiciales entregando una copia en papel de una sentencia o de un auto a una persona con discapacidad visual. Dentro de las herramientas que están previstas y para nosotros como servidores judiciales, que vamos a dejarlas meramente mencionadas en este momento, tenemos, en algunos momentos, perdón, tenemos que existe la posibilidad de que los documentos se inserten en la página web de la rama judicial en un formato que permita su lectura por aplicaciones especializadas. Esto tiene una reglamentación técnica en Colombia a través de la norma técnica NTC-5854. El formato recomendado, según la mayoría de los documentos consultados, es Word, porque es la aplicación que más facilidad presenta para ser verbalizada. Se desaconseja enfáticamente el acceso a esas plataformas de documentos, o sea, el ingreso de documentos a esas plataformas en formatos de imagen, PDF, JPG, documentos que no permiten, en algunos casos muy excepcionales sí, pero por regla general, no permiten la lectura del documento. Pero una cosa es la accesibilidad a la información y otra cosa es la accesibilidad a la comunicación. En cuanto a las comunicaciones, debemos tener en cuenta que Colombia es un país con una
amplísima extensión rural, donde no está garantizado el acceso a Internet, por ejemplo, en todas las áreas del país. Hemos tenido bastantes dificultades con este tema de la accesibilidad a las comunicaciones, sobre todo desde marzo de 2020, cuando inició la pandemia mundial en atención al virus COVID-19. Hemos venido implementando ciertas medidas, y ya esto lo comento a título de experiencia judicial, experiencia laboral con estos temas, donde las personas en imposibilidad de acceder a un servicio de Internet, sea porque en la zona no se presta, sea porque son zonas que pueden permanecer sin luz 2 o 3 días, hemos intentado paliar esas dificultades tratando de garantizar al usuario un mecanismo supletivo. Ese mecanismo supletivo, tan pronto se implementó la virtualidad y tan pronto se dispuso el cierre de las instalaciones físicas en atención a la pandemia, por consenso entre los jueces del circuito judicial en el que yo trabajo, se dispuso poner a la entrada del Palacio de Justicia de Ciénaga un computador con un escáner para que estas personas sin acceso a Internet pudieran venir y hubiera una persona que digitalizara su demanda, que pudiera enviar esta demanda y o el memorial o el recurso, y de alguna manera suplimos, tratamos de suplir esa carencia, esa deficiencia que tenemos, porque el circuito de Ciénaga Magdalena es uno de los muchos circuitos en Colombia que tiene una amplísima, pero amplísima zona rural dentro de su comprensión territorial. Otra forma de suplir esa falta de accesibilidad a las comunicaciones, que no solamente garantizan, no solamente exigen el acceso a la información escrita o a la información del expediente, sino también el acceso a las diligencias judiciales. Entonces, ¿cómo resolvemos el caso de una persona con discapacidad que está en un municipio o en una zona rural donde no tenemos acceso a Internet y estamos en plena era de la tecnología y en plena aplicación del decreto 806 de 2020 que nos propende por la implementación y utilización de las tecnologías de la información? Pues hacemos uso de las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Solicitamos a la oficina de apoyo que nos facilite una sala de audiencias, la cual, con todas las medidas de bioseguridad, es implementada para que los usuarios accedan a ella y se le garantice el acceso a la sala virtual a través de los equipos de la Administración de Justicia. De ser posible, pues, estas personas comparecen al Palacio de Justicia, a la sala de audiencias, se logran conectar, se les logra garantizar su accesibilidad a las comunicaciones. Porque no solamente debemos garantizar el acceso a la información, sino a las comunicaciones. Tenemos también que estas garantías de accesibilidad a la información y accesibilidad a las comunicaciones de la persona con discapacidad visual no ha sido dejada de lado por los organismos de cierre. En específico, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Civil, con ponencia del magistrado Octavio Augusto Tejero Duque, profirió el 21 de mayo de 2021 la sentencia STC 5701 de 2021, dentro del proceso con número de erradicación
41001-22-000-2021-000056-01, mediante la cual resolvió la impugnación que el juez quinto civil del circuito de Neiva promovió frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia de ese tribunal, en la que el accionante solicitó adoptar las medidas necesarias para garantizar su derecho a la información y a la comunicación. Relata como sustrato fáctico de su pedimento que solicitó información sobre un proceso de pertenencia que él como apoderado promovió y informó que le fue respondido que este proceso había sido inadmitido y posteriormente rechazado, en atención a lo cual sus poderdantes le revocaron el mandato. Entonces él pide ese restablecimiento de esas garantías, porque no le fue garantizado el acceso al contenido de la información, porque la providencia no fue insertada siguiendo este protocolo del que hablábamos hace unos momentos, en un formato que permitiera su lectura, y en tal virtud él no tuvo la oportunidad real, material, de subsanar la demanda. La Corte Suprema de Justicia, aunque confirma la negativa del amparo proferida por el ACO en atención a que el señor juez demandado notificó, cuando tuvo conocimiento de la situación de discapacidad visual del apoderado, ordenó hacer esa notificación en la forma en que la venimos comentando, es decir, mandó a que la providencia se subiera en un formato que permitiera su lectura de viva voz, con lo cual pues se superó la situación. Se habla por parte de la Corte Suprema de Justicia en este pronunciamiento del deber del Estado colombiano sobre la protección de las personas con discapacidad visual y con baja visión, que ha sido objeto de desarrollo, por ejemplo, en la Ley 1145, por la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones, y en la Ley 1306 de 2009, así como la Ley 1680, abro comillas, por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Resaltando la Corte allí la necesidad de remover las barreras estructurales para que la población en esta condición de discapacidad puedan participar activamente en la administración de justicia. La cual adquirió como Estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Me voy a permitir leer una parte de esta sentencia que me parece supremamente pertinente para el tema que estamos tratando, abro comillas. En esa misma línea, las corporaciones judiciales regionales, dentro de las cuales se encuentra esta Corte y el Consejo Superior de la Judicatura, en la 14 Cumbre Judicial Iberoamericana del año 2008, elaboraron las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, las cuales comportan un código de conducta para los empleados y funcionarios judiciales, documento que en su regla 77 alude a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Cierro comillas. Se atañe también en esa sentencia a las medidas que se han venido implementando por el Ministerio de Justicia y del Derecho, con la expedición de las guías y los manuales y los protocolos para la atención inclusiva
para las personas con discapacidad, que es un documento que debemos consultar, no solamente cuando tengamos un caso eventual de un usuario con discapacidad, sino que debe ser, estos dos documentos deben ser de consulta y reflexión para estar preparados para poder atender efectivamente a los usuarios en cualquier situación de discapacidad. Así pues, la Corte dice que es primordial la capacitación de los empleados y funcionarios para cumplir con tal obligación y facilitar los medios tecnológicos para garantizar el acceso a la justicia. Nótese que en esta importante sentencia, la Corte Suprema de Justicia, a pesar de confirmar la negativa del amparo, resolvió exhortar al Consejo Superior de la Judicatura para que a partir de lo analizado promueva las directrices necesarias con el fin de garantizar el acceso a la justicia de personas en situación de discapacidad. Exhorto que se viene cumpliendo y materializando a través de las herramientas que encontramos en la página web de la rama judicial, que, como ya lo hemos venido diciendo, permite la inserción de documentos que solo que el usuario emplee una herramienta digital, va a ser ese contenido va a ser verbalizado para que la persona pueda acceder a él. Sin embargo, y sin perder de vista que, como lo hemos dicho hasta ahora, este derecho a la accesibilidad de la información y accesibilidad de la comunicación se catalogaron, sin lugar a ninguna duda, como parte del derecho de acceso material a la justicia. No ha sido ajena a la Corte también a que debe cumplirse, debe respetarse unos presupuestos mínimos de diligencia objetiva por parte del usuario. ¿Esto qué quiere decir? Que no toda la responsabilidad es del juez, no toda la responsabilidad es del juzgado. Tenemos como un ejemplo de ello la sentencia STC 8277 del 2020, del 8 de octubre de 2020, de la que fungió como ponente el doctor Francisco Ternera Barrios, en la cual la Corte, en un caso que guarda cierta similitud fáctica con el anterior, porque también se trató de un proceso de pertenencia promovido por un abogado con discapacidad visual, que presenta queja constitucional aduciendo que no le fue notificado en legal forma el auto inadmisorio porque no se hizo como debe hacerse para las personas con discapacidad visual. Sin embargo, en aquella oportunidad, la Corte, confirmando el pronunciamiento proferido por el Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga, confirma la negativa del amparo en atención a la improcedencia por falta de uno de los requisitos de procedibilidad, a saber, la inmediatez. La Corte confirmó lo estimado por el tribunal, que es que cuando una persona deja pasar un plazo más que prudente para invocar la protección de sus derechos fundamentales, es porque la protección no es tan urgente. Entonces, en este orden de ideas, a pesar de que la Corte aquí también confirma la negativa del amparo, hace también una recomendación enfática para todos los administradores de justicia para garantizar ese derecho a la accesibilidad y el derecho a la comunicación de las personas en situación de discapacidad, especialmente de las personas en situación de discapacidad visual. Doctora Mónica Alexandra Cuellar Pineda, coordinadora académica de la Escuela Judicial, le agradezco mucho haberme
concedido el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Cristina María. Y vamos al fragmento de preguntas. Primera pregunta, doctora. ¿Las personas con discapacidad están habilitadas para participar en procedimientos judiciales y administrativos? Eso es correcto, doctora. Las personas con discapacidad están habilitadas efectivamente para comparecer en todo tipo de actuaciones judiciales administrativas, respetando, por supuesto, el derecho de postulación que nos exigen tanto el Código General del Proceso como los de las distintas especialidades, el CEPACA, el del trabajo, y aplicando, número 1, la presunción de capacidad que nos consagra el artículo 6º del 6 de 2019, y en segundo lugar, ateniéndonos al artículo 306 del Código Civil, que nos habla de la representación judicial del menor de edad. Recordemos que el menor impúber es incapaz absoluto y solamente puede obrar representado por quienes ejercen la patria potestad sobre él, que son sus padres, o por un curador designado judicialmente en caso de emancipación. Con respecto al menor adulto, bueno, tenemos temas de capacidad progresiva en plena evolución. Sin embargo, es comúnmente aceptado que tienen una capacidad relativa y que deben comparecer al proceso también a través de sus representantes legales, si los tienen, o del defensor de familia, ¿no? Que es la parte supletiva. Siguiente pregunta, doctora. ¿Todas las clases y fuentes de discapacidad requieren los mismos ajustes o medidas para garantizar la participación de la persona con discapacidad? No. La respuesta a esta pregunta es negativa porque las medidas a adoptar dependen de la clase y el grado de discapacidad del usuario de justicia, en nuestro caso. Por ejemplo, hoy hemos hablado acá de algunas de las medidas que se podrían tomar respecto de un usuario en situación de discapacidad visual. Pero, por ejemplo, si la discapacidad fuera auditiva, de nada nos serviría incluir un documento, incluso en un formato verbalizado o en una nota de voz, porque para esta persona no estaría garantizándose el acceso a la información. Tendremos que buscar, de acuerdo a cada una de las necesidades del usuario, la forma de ajustar el procedimiento. Por ejemplo, si hablamos de una persona con limitación fonoauditiva, como lo estaba diciendo, que nos va a servir de testigo en un proceso, tenemos a la mano herramientas tales como la designación de un intérprete, tenemos entidad, y si estamos hablando de una persona con discapacidad visual, existe un Instituto Nacional que puede asesorar la implementación de tecnologías o incluso puede recomendar ciertas medidas para que estas personas no sientan afectada incluso su seguridad. ¿Sí? Por ejemplo, permitiendo que una persona de su confianza, que sea su acompañante, sea quien dé lectura a algunos de los documentos que integran el expediente o que se le suministren en un formato que sea accesible para él. Por ejemplo, entregar la grabación de una audiencia en un formato, en una transcripción. También hubo algún pronunciamiento judicial, conocí alguna vez, de un organismo de cierre donde se amparaba el derecho de una persona con limitaciones auditivas porque pedía la copia de una audiencia, creo que era de carácter penal, y le daban un CD. Y una persona con limitación auditiva, con carencia total de audición, ¿qué hace con un CD? Mirarlo, más nada. Entonces, a esta persona se le amparó el derecho, se dispuso que se hicieran las transcripciones para que pudiera tener un acceso material a la información
y un acceso material a la justicia, que finalmente es el objetivo de lograr y de implementar todos estos ajustes razonables y adecuaciones, no solamente desde la perspectiva física, sino desde la actividad judicial. Última pregunta, doctora Cristina. ¿Existen herramientas concretas que puedan emplearse para la participación activa de las personas con discapacidad visual en la administración de justicia en esta modalidad virtual? Por supuesto, doctora. Hemos venido haciendo mención de algunas de ellas en esta charla. Por ejemplo, tenemos en la página web de la rama judicial una opción para que la misma página lea de manera automática el contenido de los documentos allí insertados por cada una de las dependencias del país. Sin embargo, esto requiere un grado de compromiso de nosotros, de todos los equipos de trabajo, de cada uno de los juzgados, porque requiere que nos acordemos que debe formarse, que debe ingresarse la información, como decimos coloquialmente, subirse la información a la nube en un formato específico, sin sacrificar la autenticidad del documento, sin exponer la seguridad del documento, pero tratando de garantizar que no solamente sea accesible la información para quienes podemos leerla o para quienes podemos consultarla por internet. También tenemos la posibilidad de, como le decía hace un rato, fue un esfuerzo conjunto de todos los jueces del circuito de Ciénaga, la implementación de una medida para flexibilizar el acceso y minimizar la carencia de servicios de comunicación por vía internet, por ejemplo, mediante la implementación de un computador con internet al servicio de los usuarios, eso sí, siempre manejado por personal de la rama, pero con todos los protocolos de bioseguridad y evitando el contacto físico sobre todo, se pudo lograr mientras se fueron implementando otras medidas, como por ejemplo, hemos venido manejándolo, citando a las personas para que comparezcan y se les habilita una de las salas de audiencias donde se les permite la revisión del expediente, si lo precisan, y se les permite asistir por la conexión que suministra la rama judicial a la diligencia, sea en la calidad que sea, porque hemos tenido partes, hemos tenido testigos, hemos tenido incidentes de solidaridad contra pagadores que omiten su deber de descuento. Entonces, sí existen herramientas que se están implementando y es el reto que tenemos todos los días los servidores judiciales de hacer efectivas esas medidas y esos ajustes razonables que podemos aportar al desarrollo de la administración de justicia. Un agradecimiento muy especial a la doctora Cristina María Solano Valencia por su clara explicación sobre el acceso a la justicia a las personas con discapacidad visual, la cual nos ha permitido conocer los retos a los que se enfrenta la Administración de Justicia en su ánimo de brindar un mejor servicio en condiciones dignas para la población con discapacidad, ya que tienen los mismos derechos que cualquier otro ser humano y garantizando su goce sin ningún tipo de discriminación. Doctora, gracias por compartir esas buenas prácticas que se están realizando en sus despachos, aquí con todos los servidores y los agentes externos al sector justicia. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se interesaron en esta conferencia virtual. Un feliz resto de día para todos.